Como veníamos diciendo, si bien mi hija ya pasó la edad escolar hace rato, yo me fijaba un poco en cómo eran los libros, pero tampoco le prestaba mucha atención. Resulta que hay un libro de sexto año de geografía que tiene en la parte de industria, digamos, o sea, en la parte en la que habla de la industria, en Uruguay habla de las industrias recuperadas. Y dice, desde fines de los años 90 y sobre todo a partir de la crisis del 2002, las industrias recuperadas por los obreros tuvieron un auge importante también en Uruguay. Se han recuperado decenas de ellas, lo que ha brindado la oportunidad a cientos de trabajadores de seguir ocupados en actividades que tienen experiencia. Y si uno lee solamente eso, ya le da como una cosa de que están haciendo un juicio de valor sobre las empresas recuperadas y dándole una carga que en realidad tienen o no tienen, depende de cómo funcionen y depende de cuál sea el rubro y depende de muchas otras cosas más también. Y dentro de las que señalan como así, como en recuadro, o sea, las que señalan como contando un poco más, está en vidrio, que comenzó a funcionar en 2008, recuperando la producción de envases de vidrio que había dejado la extinta industria de cristalería del Uruguay. Ya sabemos todos que en vidrio está en problemas grandes. ¿Serios? De hecho, bueno, en Santo Iseña nuestros compañeros hicieron un informe, varios creo además, o sea, fueron siguiendo el tema. Es un tema complejo. Entonces, poner esto en un libro que, si bien está editado en el 2016, sigue vigente hoy, es una historia contada, digamos, sin el diario del lunes, que es otra la realidad, ¿no? Claro. Exactamente. El gran tema surge ahí también porque, por lo que decía Vale al principio, que cuando un niño lee esto es una cosa y cuando un adolescente que está en otra etapa lo lee es otra. Hay otro poder de intercambio, me da la sensación. La generación del adolescente puede rebatirte algunas ideas y es mucho más fácil contrastar. Puede ser más crítico también en su lectura. Sí, también si le enseñaron a la comprensión lectora, que es algo que nos está faltando en Uruguay, así que por ese lado también estamos medios pobres. Pero es distinto cuando el adulto es distinto, lo lee. Sí. Claro. Antes de seguir nosotras debatiendo, lo vamos a plantear, que ya está nuestra pregunta en redes desde hace rato. ¿Crees que los libros de texto que leíste en la escuela influenciaron tu pensamiento? ¿Por qué? Y por otro lado, como padres, ¿leen los textos de sus hijos antes de que los empiecen a usar? O sea, ¿hacen como una especie de chequeo del material que van a recibir en clase? Es tan complicado porque, primero, frente a la pregunta de si los padres leen todos los textos que sus hijos utilizan, digamos, en la institución, también es difícil para los padres, ¿no? Más en el día de hoy, que en general madre y padre trabajan, que vivimos en una sociedad en que estás a 1000 por hora. De alguna manera, uno, imagino, que manda a sus hijos a una institución en donde confía. Si vos haces ¿no? un acto en lo que le van a de fe. enseñar. Es un acto de fe. Entonces, es difícil también. Yo no soy madre, pero me pongo también en el lugar de la exigencia que se le hace a las madres y los padres. Y realmente es tremendo. Que tienen que leer todos los textos de historia, todos de geografía, todos los de matemática, de ciencias sociales. Está complicado. Eso para empezar. A mí lo que me pasa, o sea, yo leía las partes que tenía que ayudar a mi hija a estudiar, ponele, ¿no? Siempre te pasa que cuando recurren ahí es como que volvés ahí a la historia, volvés. Hablando de historia o de geografía en este caso, ¿no? Esto es que, sí, ciencias sociales, básicamente. Sí. Pero el tema es que en realidad se te puede pasar por alto. Vos podés ayudarlo cuando trae los deberes y ahí lees, pero no te sentás a leer todo el texto y tampoco de cada una de las revisás todo el materias. cuaderno de tu hijo. Es imposible. Y yo insisto en que también, hoy era un tema que lo planteamos al principio, las dinámicas, sobre todo para el adolescente, que no es este caso, que es el niño y que funciona de otra manera, es que cambió mucho el hecho de recibir la información, darla como por sentado que está correcto, después plasmarlo en un escrito y que te lo corrijan como bien, mal. Ahora las dinámicas, incluso para estudiar, hacen que, por ejemplo, de determinada edad, o sea, en secundaria, ya el estudiante tenga que hacer casi que una defensa del tema. Entonces ahí empieza a jugar el documental, empieza a jugar la bibliografía extra, empieza a jugar el... Pero claro, en este caso... Pero a mí me parece que eso que vos estás contando depende primero de la institución y después del docente. Que hay docentes que hacen un trabajo distinto, despegado del libro, que el libro lo usan como una herramienta en determinados casos que lo precisan, pero que el docente
digamos, el docente es el que abre el camino de la educación, ¿no? Entonces me parece que depende mucho del docente y de la institución cómo se abordan estas materias. Y que permitan el cuestionamiento, claro, que te den y que, claro, que te den carta libre. Con el libro. Porque otra cosa que me pasa con los libros estos es que parecen, o sea, con la cuestión esta de intentar de que sean amenos o atractivos y que los chiquilinos los lean, no simplifican. Es demasiado corto. Son titulares, todo. decís vos, Y son como... muy titulares, y los titulares son difíciles porque quedan mucho más fuertes. Quedan instaladísimos, como la negrita, digamos, como la letra de la negrita te queda instalados, decís vos. Hay otra cosa que también me hizo ruido, que cuando nosotros, o por lo menos cuando yo iba al liceo, por ejemplo, estudiábamos historia o lo que fuera, materia que fuera. Nosotros estudiábamos hasta, por ejemplo, la década, creo que era de 1940, por ejemplo, en historia uruguaya, ¿no? Porque en ese se consideraba que los hechos posteriores pertenecían a una historia reciente y me acuerdo que en ese momento estaba dentro, digamos, en la mesa de conversación, que era muy difícil enseñar una historia reciente a los estudiantes cuando los protagonistas de esa historia todavía estaban vivos. Claro. Porque obviamente podía ser sesgada, porque es muy difícil de controlar, porque ¿cómo le decís vos a un docente que enseñe de determinada manera si está cargado, por ejemplo, de cierta ideología? Que algunos me dirán, bueno, pero es parte del trabajo docente. Bueno, sí, pero no todos son capaces, quizás son capaces de separar una cosa de la otra. Entonces directamente no se estudiaba. La historia, lo que uno aprendía de la historia reciente, lo aprendía en su casa. Esto del 2016. Y habían pasado, 30 años aproximadamente, ¿no? Obviamente no estudiábamos toda la etapa de los Tupamaros, ni toda la etapa de la dictadura, ni demás. Ahora, si están hablando de la crisis 2002, si estamos en 2019, ¿por qué están hablando de eso? Sí, pertenece a la historia reciente. Sí, no, y además que es una cosa que iba a cambiar claramente, o sea, están hablando de un momento de Envidrio cuando recién arrancó, no se sabía cómo iba a terminar, ni qué iba a pasar con esa empresa, ¿no? Y es una cosa muy puntual. Y también creo que de verdad, no sé qué les pasa a ustedes leyéndolo, pero a mí me pasa que está sesgado cómo lo cuentan. O sea, ponen a la empresa recuperada como algo bueno, y por supuesto que es bueno que no se pierdan puestos de trabajo. Pero vos lo decías hoy, y si hay un padre de un niño, o sea, de un niño que esté en la escuela, que no tiene esa experiencia. Hablaban de Olmos, por ejemplo, ex empleado de Olmos, ¿no? Que te cuenten esa historia y que tu hijo vaya a aprender eso con 11, 12 años a sexto de escuela. ¿Cómo le explicas que tal vez no tiene nada que ver con la realidad que a él le tocó vivir, ¿no? Pero también en libros de historia se llegó a expresar que hablaba de la escalada autoritaria a partir del año 68. Y en realidad se manejan otros años, ¿no? Se hablaba del 73, pero otros pretenden demostrar que fue a partir del 68. Es decir, hay muchas opiniones encontradas y estas nuevas generaciones, ahora, a ver, yo creo que amerita que nosotros estemos como más con las antenas abiertas. Tenemos mensajes, después lo leemos. Sí, tenemos un montón de mensajes que nos están llegando por las redes sociales y vía WhatsApp, pero antes de eso nos preguntamos cómo se define, digamos, cómo la editorial define los textos que se van a publicar, qué vínculo hay, por ejemplo, con primaria. Y bueno, y es por eso que nos fuimos a conversar con Alejandra Campos, que es la responsable del material educativo de la editorial Santillana. Vamos a verlo. La verdad que nosotros a la hora de trabajar o hacer cualquier contenido para primaria, secundaria o educación inicial, lo que tenemos son marcos de referencia. Nosotros no es que se nos ocurrió trabajar sobre este tema, entonces lo vamos a trabajar. Cualquier tema, el cooperativismo, la dictadura, cualquiera de los temas está en el programa oficial. El programa oficial de primaria es consensuado entre autoridades y docentes, entonces nosotros vamos a generar un proyecto, vamos a hacer un libro. Lo que hacemos es basarnos en esos contenidos. Entonces, a partir de ahí, generamos propuestas, buscamos información, indagamos. Los escritores que trabajan son docentes todos. Lo que hacen es investigar cuál es la propuesta de los historiadores, cuál es lo que está en el consenso, y entonces, a partir de ahí, se genera la información. O sea, son personas equipos de trabajo que ustedes contratan, no es que Santillana sale a armarlo, sino que contrata equipos de trabajo. Docentes que están, en general son todos docentes que están en actividad, son docentes que además tienen un perfil de investigación
y se trabaja sobre lo que está consensuado. Después de que terminan de ser escritos, ¿no? Antes de ser publicados, antes de que salgan a la calle, ¿se hace una revisión por parte de Santillana o se confía plenamente ya en ese trabajo? Todo el tiempo estamos trabajando y chequeando el material que estamos haciendo. Claro. Y después, además, el libro queda al público y cada uno realiza su interpretación. No es que ni nos escondemos ni ninguna cosa, y son libros que eligen los docentes. En este caso capaz que se afirmaron por ser empresas o cooperativas que después terminaron generando una deuda, o hay otra parte que sigue a esa continuidad, pero entiendo que el trabajo no es de ustedes, sino de otras personas. En paralelo, ¿no? En el momento que hacemos el libro, la situación es esa y lo que hay es eso. Claro. Si tú hoy acá trabajas bien, pero si mañana tú después hiciste algo y te echan de la empresa... Y el libro se escribió ahora. Eso ya no es nuestro tema, y está buenísimo además que esté, porque justamente el niño no va a leer el libro solo, el niño tiene un docente atrás, eso es lo que tenemos que entender. Bueno, muy bien. Es interesante todo el proceso, ¿no? De cómo se arman estos libros, que ella lo dejó claro, ¿no? Con docentes. Ahora, mira, justamente tengo acá... Lo cual me preocupa mucho más. Sí, mirá, este estudiante de profesorado. Dice, soy estudiante de profesorado. El año pasado vimos Marx, Paulo Freire, todo el año, ideología de izquierda a full en la cabeza de los futuros docentes. Esto lo dice Eloísa. Sí, también había alguien que señalaba el tema de que nosotros crecimos con Schurman en historia, ¿no? Y que en realidad eran libros que también tenían un enfoque. Lo que pasa es que, claro, son ciencias sociales, entonces es un problema, ¿no? Y tenían un cierto enfoque. Igual a mí me resultaban menos, digamos... Muy demasiado dirigidos, me parece. Me parece, pero de repente es porque yo aprendí con eso y ni me di cuenta del sesgo que me estaban poniendo. Claro. No, yo creo que te das cuenta porque... o sea, terminás siendo una persona cegada o no cegada, ¿entendés? O sea, podés discernir una cosa de la otra. Si realmente hubiera calado en tu educación, no verías ese sesgo. ¿Me explico? Puede ser. Me parece que puede ser, sí. Que no, y también creo que en realidad no era tan sesgada la educación. Y era otros periodos de la historia. También. Eran otros periodos de la historia. Se llegaba hasta ¿qué? Hasta el 40, hasta el 50. Hasta el 50, ahora estamos hablando del hoy. No, y también el resumen. A mí de verdad me impresiona esa cosa de tan pequeños textitos, ¿no? Ya. Porque eso te queda visualmente y te queda de alguna manera. Y todo el tiempo la imagen fotográfica, todo lo que te dicen, en ¿no? el docente y en cómo él da la clase. Claro. Y es como demasiado pedir, ¿no? Me parece, no sé, a que termine todo ahí. Que la herramienta sea tan, digamos, abierta. Que se resuma a que alguien te tome las riendas. Depende de cómo lo haga, ¿no? Claro, mira, dice un docente, perdón que te diga, justamente por eso, dice, porque hoy hablamos si tenían la posibilidad en la escuela de debatir como tendría un adolescente, ¿no? Digamos, y dice, un niño de 5º año puede debatir, es imposible leer todo, dice alguien, porque el libro es solo una herramienta. No olvidemos que los niños recurren a Google también. Está bien, pero un niño, yo entiendo que los niños de 5 años hoy en día... De 5º año, no quinto. Bueno, sí. Pero ¿qué edad tiene? 11 años, 11, 12. Yo entiendo que un niño de 11 años, hoy 10 años, hoy 10, 11. Pueda tener quizás... sí, mi hija tiene 11, digamos, un desarrollo que quizás nosotros no teníamos. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Ahora, que pueda debatirle al profesor sobre la historia, sobre lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del 2002... ¿No le estamos también pidiendo mucho a ese niño? Sí, claro. Digo, no sé, yo creo que el tema es, pero el tema siempre queda en el docente, ¿no? En la maestra, en cómo la maestra da clase o el maestro da clase. Si es abriendo el juego o no, pero si es de unilateral y si se basa solamente en esto, para mí termina siendo un camino que lo deja con un pensamiento ¿Qué cerrado. potestad tiene el docente para abrirse de un texto de estas características para los niños de 10, 11 años? Esa es la gran pregunta también, ¿no? Pero por eso mismo la otra punta del tema, ¿cuál es? Primaria, ¿no? Claro, la otra punta del tema es ese. ¿Cómo es el proceso de selección de estos libros? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se llegan a estos textos? ¿Cómo se aprueban? ¿Cómo funciona el tema del libro de texto en la escuela? Y entonces fuimos a ver...
Bueno, ahí sí, perdón, que te estaba atendiendo con... Irupe Bucetti, directora Irupe. general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Escúchenla. Te presto atención a vos. El tema de ciencias sociales, la reflexión primaria no hace libros en este momento de ciencias sociales, hace de lengua desde primero a sexto año y hace de matemáticas desde los 5 años a sexto año. En este sentido, lo que hay es una libertad de utilizar los libros que están en plaza. Los maestros eligen qué utilizan, digo, los maestros de la escuela pública y de la escuela privada. Nosotros tampoco requisamos lo que hay dentro de las bibliotecas de los maestros. Esto quiero decir que uno en este momento puede tener libros que fueron editados en la época de la dictadura, puede tener libros de todo tipo. Nosotros cuando se nos llamó en el año 2009, yo era consejera de primaria, a revisar algunos de los libros que había de ciencias sociales. Hicimos una comisión con personas que había nombrado Codicen, hicimos una revisión y lo que encontramos era que las compañeras que habían hecho el libro de ciencias sociales no habían tenido un juicio con primaria porque ellas habían editado después 2 de ellas un libro para Santillana y en ese momento no quisieron revisar. Por lo tanto, primaria no tiene libro ni de ciencias sociales ni de ciencias naturales. Sí tiene colgados en la biblioteca Ceibal textos que son de uso de los colegios, de las escuelas, que responden a las distintas editoriales. Como maestra de sexto, como inspectora, realmente yo cuando tenía que trabajar un periodo que podía ser un periodo álgido, como era el periodo de la dictadura, el periodo cívico-militar, yo lo trabajaba con 3 autores. Lo que se controla es que se trabaje en serio lo que es la construcción de ciudadanía. Si hay algo que se mantiene en el Consejo de Educación Inicial y Primaria es la laicidad a ultranza. Yo por esto he peleado mucho en el sentido con la gente que le gusta hablar y decir, no, lo que se controla es lo que no se afecte la laicidad. ¿Te enoja que digan que se adoctrina o que hay mala intención en la escritura de algunos libros? Me enoja porque está hablando mal de un colectivo. En realidad los maestros somos muy respetuosos de eso. E incluso fuimos muy respetuosos en épocas difíciles. Entonces a mí me enoja que salga una cosa gratuita y que diga, bueno, en este libro se dice determinada... Todo lo que hubo que revisar, se revisa. Entonces me enoja porque lo que está afectando es a un colectivo. Me contestó un poco lo que yo preguntaba, ¿no? Si podían trabajar con un material extra. Pero el tema de que lo deje así al libre albedrío de las ciencias sociales porque no hubo un acuerdo o no pudieron llegar a... no estoy entendiendo cuál es la forma en la que primaria trabaja, porque no me parece dejarla libre albedrío una manera de solucionarlo, digamos. No, y que se moleste el colectivo, digo, me parece que es capaz que tenemos que conversar y, o sea, es fundamental la educación de los niños. Es como la frase hecha, ¿no? El futuro de nuestro país, pero es así. Y para mí es una herramienta muy buena y es una herramienta muy peligrosa al mismo tiempo. Hay países en el mundo en donde a través de la educación se llega, digamos, al adoctrinamiento más terrible. Bueno, de Entonces, hecho, Putin... para mí es un arma muy, que hay que cuidar mucho. De hecho, Putin, una de las empresas que en realidad se dice que él tiene un testaferro, es la textera más importante de Rusia, que es casi la única voz, porque en realidad él se ha dedicado a perseguir al resto de las texteras, por ejemplo, que tenían otros proyectos de libro, por ejemplo, pidiéndoles cosas inverosímiles a la hora de cerrar un año. Por decir, sexto año de escuela, libro de geografía, tenés que traerme tal cosa, tal otra, y si no, no podés presentar tu idea. Y entonces no van a ir a las escuelas de Rusia. Bueno, no podían. Entonces se fue quedando como monopolizando el tema del texto en la educación, que es lo que decías vos, Sofía. O sea, esto refrenda eso, ¿no? Claro. Entonces está bien que haya contraposición de ideas a efectos de que otra vez se revise. Y sí, pero si además estamos en un punto de país inflexión, en donde no hay discusión, en donde no se cuestionen, digo, ¿qué es? Es un país totalitario, donde la libre expresión no importa, donde no nos cuestionamos nada, somos robots, autómatas, entonces ese libro es el único que dice la verdad y lo otro, digo, no, al revés, me parece que es sano y enriquecedor. Sí. Y de alguna manera está bueno que salga a la luz, porque también
ayuda a que los padres, digamos, pongan una atención a prendés la ese lucecita. contralor. Sí, Prende se lucecitas. te prende la lamparita y empezás como a decir, bueno, vamos a chequear un poco más. Totalmente. No tenemos que hacer cargo, padres, porque la verdad que viene complicada la mano. Como si los padres además no tuvieran No, nada olvídate. que hacer, ¿no? Olvídate.